Hola chicos, chicas. Eh, Esta es la grabación de la clase semana 5 de la semana esta virtual. Vamos a empezar. Tengo acá, perdón, tengo acá la agenda de nuestra clase 5. Vamos a ver el tema este de reflexión sobre la lectura de espacio arquitectónico, que nosotros, bueno, ya ustedes la tuvieron que haber leído hace varias semanas y inclusive ya se hizo una pequeña prueba, pero vamos a hacer un repaso sobre esta lectura. Después de este vídeo que estoy grabando y que, bueno, ustedes espero que estén viendo, se les pide por favor ver el video Impacto del Espacio Arquitectónico hecho por el doctor Rafael Martínez Zárate, que es, bueno, es arquitecto, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si bien el contenido es muy bueno de lo que él expresa en este vídeo, tiene ahí un problema de lenguaje inclusivo, pero bueno, son temas que después podemos discutir. Pero sí, el contenido es bastante bueno con respecto a lo que es arquitectura y específicamente el espacio arquitectónico. Se asemeja mucho al pensamiento de nuestra escuela y me gustaría que por favor lo vean y luego que contesten el formulario que bueno, yo les voy a poner el link en las instrucciones, el enlace para que lleven ese formulario. Es muy sencillo lo que tienen que hacer, no es nada complicado y la información que den con respecto a este formulario junto con la información del formulario anterior, esa información yo la voy a utilizar para dar pie a la clase 6, ¿ok? Y bueno, paralelamente voy a estar atendiendo ya sea grupos o individualmente consultas sobre el collage, ¿ok? Entonces, sin más, empiezo con la reflexión de la lectura. ¿Verdad? Como ustedes saben, esta es una sección del libro de Calduc. Bueno, la serie de libros, esto es una serie de libros que se llama Temas de Composición Arquitectónica, en particular el libro que habla sobre espacio y lugar. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, Calduc aborda el espacio arquitectónico desde 4 dimensiones o 4 perspectivas, digamos. El espacio como geometría, la relación entre forma y masa o entre lleno y vacío, la idea de espacio-tiempo y la creación o representación del paisaje existencial. Aquí una nota nada más para aclarar. Digamos, este artículo en particular yo también lo veo con los chicos y chicas de Teoría de Arquitectura 2, pero la visión y la profundidad es distinta y el objetivo académico es distinto, ¿ok? Pero entonces, con ustedes lo que vemos es si vemos bien el mismo contenido, el enfoque va a ser distinto y ya lo van a ver con el formulario que les pido que llenen y la pregunta que hago al final de esta presentación les digo qué es lo que deben de hacer. Entonces, volviendo al tema, el espacio arquitectónico como geometría. Nosotros vimos que, bueno, a ver, nosotros como arquitectos y arquitectas necesitamos poder representar todo aquello que nos imaginamos a nivel abstracto en una serie de planos que puedan ser leídos e interpretados por otra persona para que pueda ser construido. ¿Ok? Entonces, nosotros utilizamos ciertas leyes geométricas para poder expresarnos y generamos un producto específico como arquitectos y arquitectas, que ese es el producto con el cual la gente va a poder crear el espacio arquitectónico y nosotros vamos a estar en ese proceso como inspectores de que lo que se puso en planos se haga en realidad. Pero lo que nosotros tenemos, y es algo que el autor quiere que quede claro, que lo que nosotros dibujamos, ya sea bidimensionalmente o tridimensionalmente,
por medios manuales o por medios digitales, es una representación abstracta, geométrica del espacio arquitectónico. No es el espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico es cuando ya lo tenemos construido y lo tenemos y lo podemos vivir, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo el espacio construido que el espacio arquitectónico, ¿verdad? Porque las propiedades de ese espacio es muy distinto. No es lo mismo una bodega sencilla, digamos una bodega como esta que se acaba de quemar de Empaque Santa Ana, a la bodega que tiene este lugar Matra, aquí mismo en el Coyol de la Juela. Son bodegas, son espacios constructivos, digamos, iguales, que tienen un funcionamiento parecido, ¿verdad? Porque ambos almacenan el producto que venden, pero el espacio en sí es muy distinto. Uno es una construcción y el otro es un objeto arquitectónico. Voy a tratar de tenerles ejemplos en estos días sobre ese en particular, en el que le hablo sobre bodegas. ¿Okay? El Calduc nos dice que el espacio arquitectónico es social. ¿Okay? Él indica que la forma de la arquitectura, que es espacial, ordenada según leyes geométricas y limitada por muros, ha de desarrollarse de una manera funcional y de acuerdo con necesidades sociales. Vean que aquí el autor especifica que esta forma arquitectónica, ¿verdad? Pues se ordena según las leyes geométricas, y es por eso es tan importante que ustedes conozcan la geometría y logren entenderla, porque la utilizamos como herramienta para expresar lo que queremos que en un futuro sea limitado por muros. También se ve influenciada a las necesidades sociales de un grupo humano. ¿Okay? Y esto es importantísimo en función de cómo nosotros hemos venido trabajando. ¿Verdad? Nosotros vamos a resolver ciertas necesidades utilitarias y también ciertas necesidades identitarias de un grupo humano. ¿Okay? Él indica que el espacio arquitectónico es social, ¿verdad? Como ya lo vimos anteriormente, y dice que la arquitectura nos da espacios que utilizamos. La arquitectura trata directamente del espacio, utiliza el espacio como material y nos coloca en medio de él. Incluso desde el punto de vista utilitario, el espacio es nuestro lógico objetivo. El objetivo de la edificación es el cerramiento del espacio. El arquitecto y arquitecta trata de provocar a través de él una cierta sensación de quien penetra en él. El espacio es libertad de movimiento. Eso en realidad lo dice Geoffrey, no sé cómo se pronuncia, Geoffrey, en 1914, y es citado también por Calduc. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros, a ver, el edificio en sí es el material que nosotros utilizamos para poder envolver el espacio que queremos crear. ¿Ok? Y ese espacio que queremos crear, que deseamos crear, lo creamos para que quien lo habite o quien se introduzca en él tenga ciertas sensaciones específicas, ¿verdad? Logre entender que está ante la presencia de algo. Logre entender que está llegando a un lugar importante o está llegando a un lugar que no es importante, ¿verdad? Todas las propiedades que nosotros logremos hacer que se entiendan dentro de ese espacio construido es el espacio arquitectónico. ¿Ok? La arquitectura, una enseñanza importante, es que la arquitectura, si no emociona, no es arquitectura. ¿Ok? De ahí nos diferenciamos sustancialmente de otras disciplinas. ¿Ok? Si un ingeniero en construcción sabe diseñar la estructura, o sea, sabe entender, por ejemplo, de cuánta dimensión debería ser el metal con que se construyó esta columna y por qué se puede, a la hora de que se ramifica, se puede aligerar el material y luego se vuelve a aligerar otra vez, ese cálculo estructural lo hace un ingeniero en construcción o un ingeniero estructural. ¿Ok? Esta persona
este ingeniero nos permite o nos facilita poder construir esto que nosotros diseñamos. Pero somos nosotros quienes lo diseñan, ¿ok? Y quienes transmitimos esa emoción de amplitud, esa intención de ver más allá de estas paredes que limitan el espacio. Vean que en sí el espacio es un elemento que en esta fotografía es un elemento súper sencillo, es un paralelepípedo, ¿verdad? Es un pasillo gigante y listo. Pero ¿qué hace que ese espacio se sienta más grande de lo que en realidad es, más iluminado de lo que es, o con una iluminación que se filtra? ¿Ok? Es con estos elementos, él o la arquitecta que lo diseñó hace que quien venga caminando por esas escaleras logre ver hacia arriba y vea más allá de estas 4 paredes. Y este espacio no se vuelve un pasillo, se vuelve un espacio vivencial. La luz que penetra a los espacios internos es muy diferente a si solamente la tenemos techada. ¿Ok? En función, lo que les quiero transmitir es que en función de del mensaje o de las sensaciones que queremos que las personas sientan en ese espacio, es que nosotros tomamos las decisiones del diseño. ¿Ok? Muy posiblemente en este espacio no era posible de que el techo pudiese descansar en estas 2 estructuras. Y por lo tanto generaron estas estructuras. Entonces vean que el espacio arquitectónico no es simplemente una decoración. El espacio arquitectónico conlleva pensar que las soluciones técnicas, es decir, cómo vamos a sostener el techo de acá sin perjudicar a estos 2 edificios, logren también transmitir un mensaje y logren hacer que las personas que ingresen a este espacio se sientan en un espacio agradable, sientan que quieran volver o, bueno, pues ese es el mensaje que transmite este espacio, sientan que las personas de aquí que viven este lugar se sientan confortables, ¿no? Materia. Kalduk menciona que Boudon, que para este señor Boudon, la materia es posterior a la idea del espacio. Propone la idea de tallar la materia para referirse a las dimensiones o tamaño del objeto, en función de las propiedades o posibilidades concretas de la materia, su resistencia, su estabilidad, etc. Es decir, volvemos al ejemplo anterior. Yo sé que para este espacio yo necesito algo que me genere esa libertad, a pesar de que tengo que cubrirlo por las inclemencias del tiempo, porque quiero unir estos 2 edificios que están acá a la par. ¿Ok? En función de lo que quiero hacer, porque quiero que la luz también penetre hasta abajo sin que queme, o sea, que sin que se genere un efecto invernadero. ¿Ok? Que la luz se atenúe cuando ingresa. ¿Ok? Que se difumine, digamos. Y que genere un cierto juego cuando pega la luz en las superficies, ya sea en las superficies verticales o en las superficies horizontales. ¿Ok? Pero también necesito que se sostenga este techo sin que dañen la estructura física de estos 2 edificios que tengo acá a la par. Entonces, puedo utilizar un material como el metal, que es lo suficientemente ligero, ¿verdad? Y con lo que puedo generar formas que funcionen a nivel estructural, que cubran luces bastante importantes y que sea un juego interesante, un juego compositivo interesante a la vista. ¿Ok? Todas esas decisiones de lo que quiero en el espacio arquitectónico, con todas esas decisiones es que yo elijo y tallo el material. ¿Ok? El proceso no es al revés. Y nos pone el ejemplo de un escultor. Él dice que, Kalduk menciona que, se podrá pensar que la idea del material es igualmente necesaria al arquitecto, refiriéndose a
cuando hablamos de un escultor. Pero casi siempre aparece posterior como consecuencia parcial de la talla. El arquitecto o arquitecta no piensa a tal material, tal talla. Es decir, según el material, la forma será aquella apropiada a sus cualidades físicas. Los profesionales en arquitectura pensamos, las y los profesionales en arquitectura pensamos, tal talla, tal material. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo del escultor. Aquí tenemos atrás en el fondo a David de Miguel Ángel. Este David tiene una historia particular muy interesante. ¿Ok? Este David, a ver, cuando le dieron el trabajo a Miguel Ángel, pues le dieron un trozo de gigante de mármol que ya había empezado a ser trabajado por otro escultor. Y ese mármol estuvo en la intemperie por mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando Miguel Ángel empieza su tarea de esculpir a este David, que en realidad no es solo Miguel Ángel, también es un equipo de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, cuando él empieza a esculpir a este David, aquí en el mármol existía una ranura, aquí existía otra ranura, en ese trozo de mármol. Entonces la composición de esta escultura responde al material y básicamente, como dicen muchos escultores, le va quitando lo que le sobra a ese trozo de mármol para descubrir la escultura. ¿Ok? Es un proceso, el proceso de donde confluye la idea versus el material. ¿Ok? Y el material es el que en cierta manera manda. En arquitectura es al revés. Nosotros primero pensamos el espacio, qué es lo que queremos generar en ese espacio, y luego pensamos con qué material lo podemos hacer. Lo podemos lograr, si técnicamente lo podemos hacer. Hay muchas cosas construidas en este siglo que eran imposibles de construir siglos atrás, porque no existían los materiales para hacerlo. ¿Ok? O la forma de construir ahorita es muy distinta a la forma de hace siglos, porque los materiales en sí son distintos y sabemos que, a ver, no podemos estar maltratando tanto a la tierra, o más bien, no podemos asegurar nuestra supervivencia humana en la tierra si seguimos tratándola como lo hacían nuestros antepasados y consumiendo la gran cantidad de materiales de esa forma, o produciendo materiales que son muy contaminantes. Entonces escogemos otros materiales menos contaminantes y construimos de una manera distinta. ¿Ok? O qué sé yo, antes simplemente no se podían construir puentes gigantes, sino lo que se hacía, se buscaban rutas alternas y se construían pequeños puentes de piedra, pero cuando se descubrió el acero y sus propiedades, se logró construir un puente de Brooklyn, por ejemplo. Khaldun nos dice, en el espacio arquitectónico, la medida es el proyecto. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a utilizar para poder decidir qué materiales vamos a utilizar, es el proyecto en sí que nos dan. Este condiciona el tipo de material a emplear en cada caso. Aquí al fondo tenemos el ejemplo de una cancha de fútbol que es bastante ligera para albergar bastante cantidad de personas, y vean que para techar las graderías utilizamos elementos que nos permitan luces amplias sin necesidad de poner una que otra columna en medio, ¿verdad? Cosa distinta a cómo solucionaron un espacio parecido hace siglos en Roma antigua, donde ellos utilizaron arcos de medio punto, ¿verdad? Contrafuertes que sostenían las graderías. Tal vez aquí se ve un poco de la gradería. Esos son los arcos de medio punto, ¿ok? Para poder generar su espacio de reunión de bastantes personas. Y vean que es una composición
donde van aumentando. Aquí, digamos, hay una galería de arcos de medio punto, aquí hay otra y por dentro hay otra. ¿Okay? Entonces lo que quiero expresar es que también eso va a depender, o sea, como solucionemos esta necesidad de albergar una gran cantidad de público que esté observando algo que esté ocurriendo en el medio, va a depender no solo de la cultura, sino también del material. Y la forma que ese edificio, esa obra arquitectónica logre, va a depender también del material que escojamos. No es lo mismo este lugar, que vean que es lo mismo, es para albergar gran cantidad de gente que observe algo que está ocurriendo en el medio, es lo mismo acá. ¿Ok? Solo que los materiales nos permiten generar otras sensaciones. ¿Ok? O acá, un espacio deportivo en un lugar urbano, donde tengo muy poco espacio, las decisiones del diseño van a ser muy distintas, porque las necesidades van a ser distintas, pero yo quiero también que se vuelva un espacio que sea confortable, que sea agradable para el público que lo va a utilizar. Y en función de eso escojo el material y la materialidad tanto para el campo como para dar expresión al espacio que tengo alrededor. La conclusión 1 de espacio arquitectónico geometría es que podemos decir que gran parte del pensamiento arquitectónico en la cultura contemporánea, es decir, la cultura actual, se ha basado en la abstracción geométrica. ¿Ok? Nosotros, para poder concebir los edificios, plasmamos nuestras ideas a través de esta abstracción geométrica del espacio. La conclusión 2, él habla sobre el espacio puro, Calduco, me refiero. Habla sobre el espacio puro, que es aquella estructura espacial abstracta que queda si liberamos el objeto, el edificio, de la masa. ¿Ok? Que es como pensar, yo sé que es un pensamiento muy abstracto, pero es como pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero generar? ¿Cuál es la emoción? ¿O cuáles son los sentimientos? ¿O qué es lo que quiero que la persona sienta cuando ingresa a ese espacio? Esas decisiones, qué sé yo, que sientan que se sientan libres a pesar de que el espacio es muy reducido. Entonces de repente yo genero grandes alturas y genero una iluminación lo suficientemente grande que venga desde arriba. No sé. Ok, eso es el espacio que trata de hablar Calduco, ¿verdad? Ahora, ¿cómo logro hacer eso? Es a través de los materiales y a través del edificio que me genera ese espacio arquitectónico. Ahora, hablando de masa. Otra de las dimensiones con que habla Calduc del espacio arquitectónico es que el espacio arquitectónico o el espacio arquitectónico como relación forma masa. ¿Okay? Él menciona que este autor, Eric Mendelsohn, es uno de los que trata de unificar en la arquitectura ambos conceptos, de masa y de espacio. Mendelsohn, citado por Calduc, indica que la arquitectura es la única expresión tangible del espacio de la que es capaz el espíritu humano. La arquitectura se apodera del espacio, lo rodea y hace ella misma espacio. De la infinitud tridimensional del espacio universal, que está más allá de la comprensión humana, la arquitectura nos aporta por medio de su delimitación espacial el concepto de habitación o volumen. Entonces, a ver, básicamente lo que trata de decir es que nosotros, profesionales de arquitectura, lo que tratamos es de robarle a este gran universo un poquito de espacio y lo encerramos mediante un volumen en función de lo que queramos expresar. ¿Okay? Aquí como ejemplo tenemos la ópera de Sydney, ¿verdad? Que tiene un gran simbolismo para la bahía de Sydney y también como espacio funcional para ópera, ¿verdad? Aquí hay todo un estudio de cómo se transmite perdón, es que hubo un bajonazo de energía, de cómo se transmite el sonido y también cómo
logramos encerrar ese espacio. Caldú expresa que no es lo mismo arquitectura a espacio. ¿Okay? Y otra cosa es espacio arquitectónico. Indica que la arquitectura se apodera de una porción de espacio, de un trozo del espacio tridimensional infinito, para hacérnoslo asequible. Y nos lo pone a nuestro alcance expresándolo a través de la materia que lo rodea. De este modo, materia y espacio se convierten en dos componentes inseparables de la arquitectura. ¿Okay? Nosotros, para poder, tomar de ese universo y generar nuestro propio universo, tomamos la materia y encerramos ese espacio y lo contenemos. ¿Okay? También habla del espacio como relaciones o campos de fuerza. Vamos a ver si logramos entender qué es lo que dice algo. No es lo corporal en sí mismo lo que hace sensible el espacio, sino las relaciones entre los objetos, los campos de fuerza creados entre ellos. Eso es lo fundamental para la experimentación espacial. Vamos a ver, vamos a tratar de entenderlo. Este pasillo, que si no me equivoco es una ciudad en México. Esta galería urbana, que es hermosa, ¿ok? Lo que trata de expresar el autor es que lo importante no es, por decirlo así, estas cortinas de vidrio que dan hacia ciertas galerías, ni tampoco lo importante son estas columnas en sí mismas, sino la tensión que existe entre ambos espacios, entre el lugar de donde proviene la luz natural y se difumina esa luz, y la tensión contra estos paños. Cómo la luz penetra dentro de esta galería, pero a partir de aquí me dice que hay otro espacio y hay una relación entre el afuera y el adentro, y en medio está la galería. Esas fuerzas es de lo que es importante, no los objetos que contiene el espacio en sí, sino la fuerza que exista entre los objetos. Y como nosotros, como diseñadores del espacio, logramos generar esas tensiones entre cada uno de los objetos. Conclusión 1 del espacio arquitectónico como relación forma-masa. El espacio arquitectónico solo se puede hacer sensible a partir de la masa, de lo tectónico, de los objetos materiales. No es ni puede ser algo puramente mental. Y, una aclaración muy, muy importante. La arquitectura necesita de la masa. Nosotros podemos generar ambientes digitales increíbles, pero eso no es arquitectura, porque no lo podemos vivir de una manera física presencial. ¿Ok? Necesita, para que haya un espacio arquitectónico como tal, lo tectónico, la materia, lo firme. 2. Bajo determinados puntos de vista, y Kalduk menciona a Mendelssohn y a Gropius, que ustedes lo van a ver mucho en la historia, lo tectónico provoca directamente la empatía, la sensación o percepción del espacio. Esa masa nos permite poder sentir ciertas emociones en el espacio. Conclusión 3. En otros planteamientos, como los de estos personajes aquí entre paréntesis, son las tensiones entre los cuerpos, sus relaciones, los campos de fuerza que se generan entre ellos, los que provocan la percepción del espacio. ¿Okay? Entonces, para estas personas, lo importante no son los objetos en sí, lo importante es el espacio en sí. De hecho, si tienen la oportunidad de ver el Palacio del Congreso en Brasilia, hecho por Oscar Niemeyer, tiene columnas que estas columnas no están igualmente espaciadas, es decir, no están moduladas
para generar un espacio exactamente igual entre cada columna. Y un ingeniero le preguntó, le dijo ¿cómo se llama? A Oscar Niemeyer que por qué hacía eso. Porque no los modulaba de una vez, porque las columnas eran bellísimas, y porque no las modulaba la distancia entre sí. Y de hecho son bellísimas, pueden ver el palacio. Y la respuesta de Oscar Niemeyer es que lo importante no son las columnas, lo importante es el espacio que se genera entre ellas. Y eso es algo que quiero que quede muy claro para ustedes, gente. Nosotros podemos utilizar las columnas y podemos hacerlas bellísimas y podemos generar una expresión en sí misma y hacer esculturas espectaculares y esculturales. Perdón, columnas espectaculares y esculturales. Pero lo importante no es en sí el elemento, sino el espacio que se genera entre ese objeto y otro más. ¿Ok? Así es como nosotros generamos espacio. Conclusión 4. En todos los casos, ¿verdad? Ya vimos que para algunos lo importante es propiamente la materialidad, y para otros, o lo tectónico que hace sensible el espacio, y para otros es la fuerza que se genera entre los objetos. Lo importante es que la materia lo único que puede hacernos comprender la idea del espacio, que sin ella se sitúa fuera de la comprensión humana. ¿Qué pasa con el ejemplo de los videojuegos? Que digamos, yo sé que hay muchos arquitectos y arquitectas que trabajan en la industria de los videojuegos para generar estos espacios virtuales. Lo que pasa es que nuestro cerebro asocia esas imágenes con espacios que ya ha vivido. Y por eso las sensaciones en los videojuegos son tan agradables. Pero es porque la mente lo asocia con espacios ya vividos, físicos, ¿ok? O que podría vivir. Igual lo que hace el cerebro es asociarnos a aquellas cosas que entiende que es un espacio. Entonces, gente, los videojuegos o los espacios digitales no son espacios arquitectónicos, son simulaciones de espacios ya vividos. El espacio arquitectónico es aquel físico al que nosotros podemos ingresar. Esa es una de las grandes lecciones que debemos comprender. Y no es satanizar el poder trabajar como profesionales en arquitectura en la creación de videojuegos. Ahí es un gran nicho de mercado y lo podemos hacer. Y podemos volarnos si queremos. Pero en la realidad, el único espacio arquitectónico es aquel que está construido y aquel que genera emoción. ¿Ok? Luego nos habla del concepto de espacio-tiempo en la arquitectura, donde más o menos hay una relativización del espacio, donde dicen que el espacio es itinerante. Dice que aquel que implica el movimiento a través del espacio para captar las obras. ¿Ok? El ejemplo que está atrás en la imagen es las escaleras de acceso y de salida de los museos del Vaticano. Entonces es un ejemplo interesante porque conforme uno vaya recorriendo ese espacio, así lo que habla este autor es que así es como lo va sintiendo el usuario. Y en función en cuánto tiempo le tome recorrerlo, también va a percibirlo distinto. Otro ejemplo es como esta galería comercial. No es lo mismo si nosotros pasamos del punto 2 al punto 3 en la tarde o en la mañana. Va a ser distinto. A menos de que la luz sea controlada, ¿verdad? Si la luz es controlada, pues bueno, el espacio se va a mantener, digamos que igual. Pero aún así, el tiempo que dure yo recorrer del punto 2 al punto 3 va a ser que yo lo perciba distinto del espacio. ¿Ok? El concepto de espacio-tiempo en la arquitectura significa poder tener simultáneamente distintas imágenes de los espacios arquitectónicos interiores y exteriores, que en principio solo se podrían obtener mediante el desplazamiento por el edificio a lo largo del tiempo.
Eso se daba mucho antes del movimiento moderno internacional, antes de la planta libre. Porque todos los espacios eran realmente cerrados, porque así era lo que el material permitía construirlos. Cuando logramos hacer espacios libres y logramos tener también la tecnología suficiente para crear divisiones de vidrio donde podíamos ver otros espacios más allá de los vitrales, se genera esa interacción de que podemos vivir dos espacios al mismo tiempo. Esa sensación, pero no necesariamente es una realidad. Y pues llegamos a esta metáfora de que uno no se baña dos veces en el mismo río, entonces uno no está dos veces en el mismo espacio. El espacio lo que quiere decir es que a través del tiempo, y veámoslo en un solo día, no lo veamos con las estaciones, pero veámoslo en un solo día. El espacio, si hay una iluminación natural, va a ir cambiando conforme pasa el día. No es lo mismo esta oficina en la que estoy yo a las 5:30 de la mañana que a las 9 de la mañana o que a las 3 de la tarde, donde, no digamos a las 3, a las 4:30 de la tarde, donde cae el sol de una manera preciosa y se ve anaranjado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir este concepto. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un ambiente donde hay cambios estacionales muy fuertes? Aquí en Costa Rica, por lo menos, tenemos a ver muy marcado la estación seca y la estación lluviosa, con pues las épocas de transición ahí en medio. No es lo mismo un espacio diseñado en Guanacaste durante la época seca que durante la época lluviosa. Cambia totalmente el espacio, a pesar de que sigue siendo el mismo y no lo hemos movido necesariamente. Una conclusión es que el concepto de espacio-tiempo en arquitectura no significa realmente la incorporación de una dimensión más, en este caso el tiempo, a las 3 dimensiones espaciales, sino que simplemente alude a que solo podemos captarla y experimentarla mediante el movimiento en torno a ella y por su interior. Y en ese movimiento supone un tiempo de recorrido. Pero esto no es algo exclusivo de la arquitectura contemporánea, sino que es propio de la arquitectura de todas las épocas. Lo que cambia es el modo y el peso de ese recorrido. Lo que cambia es el modo y el peso que ese recorrido tiene en el significado final del edificio. No es lo mismo como recorremos un palacio, no sé, en Madrid o en alguna ciudad europea, que un centro comercial en Escazú, por ejemplo. Son dos objetos arquitectónicos completamente distintos y el tiempo de recorrido es completamente distinto. El edificio sigue siendo tridimensional en cuanto a su espacio sensible y es la experiencia obtenida en su recorrido lo que le confiere la imagen expresiva captada por el observador. Todo eso nos lleva a considerar la cuarta postura que ha estado vigente en el pensamiento arquitectónico desde los años 50 y 60 del siglo XX y que sigue siendo actual en gran medida. La idea de que el espacio arquitectónico es la expresión del espacio existencial psicológico. Y esto nos lleva a la otra dimensión, que habla sobre el espacio arquitectónico como expresión del espacio existencial. Kalduk indica que el espacio existencial, según los psicólogos, se forma a partir de los esquemas que el ser humano elabora en su proceso de aprendizaje, en su interacción con el entorno. ¿Okay? Son esos espacios que nosotros nos generamos en nuestra cabeza en función de nuestro proceso de aprendizaje desde que somos bebés. Él habla sobre el proceso de asimilación o de acomodación y indica que en la imagen que el ser humano se forma de ese espacio existencial por medio de la interacción con su entorno, se incluye también la posibilidad de cambiar o modificar ese entorno. Precisamente las acciones de asimilación apuntan a esa posibilidad. En esa acción del ser humano tendiente a cambiar su espacio existencial más allá de lo existente, es donde entra de lleno la arquitectura. Esta relación del ser humano con el espacio arquitectónico dice Kalduk que es doble. Por una parte, el ser humano se acomoda al espacio arquitectónico existente
intentando integrarlo en sus esquemas espaciales mentales y usándolo y adaptándose a la arquitectura con la que se relaciona, pero por otra, trata de traducir sus esquemas espaciales en estructuras arquitectónicas concretas. O sea, crea y proyecta una arquitectura de acuerdo con su espacio. Construye, según este autor, su espacio. Es decir, por una parte nosotros nos vemos influenciados por la arquitectura o el espacio, en realidad, el espacio construido que tenemos alrededor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo lo que conciba como espacio una persona que haya vivido en un precario o que vive en un precario a una persona que viva en la ciudad, a una persona que vive en un campo rural. ¿Ok? La interpretación de los espacios van a ser diferente y cada ser humano va a acomodarse a eso. ¿Ok? Pero eso no impide que cada uno de estos tres seres humanos logre cambiar su contorno, logre cambiar su entorno construido y generar una arquitectura o unos objetos arquitectónicos distintos. Este construir el espacio hace que la realidad se adecue a nuestro espacio existencial. Lo hace el ser humano manipulando precisamente aquellos elementos que definen su espacio existencial. Y así el ser humano crea lugares, en definitiva, crea arquitectura. Pero además esos lugares creados, que es arquitectura, tienen un carácter público, en la medida que forman parte de espacios existenciales de otros individuos. La concreción del espacio existencial está asumiendo también valores propios de espacio estético. Es decir, acordémonos que cuando hablamos de esa intención estética plasmada en la estructura, hablamos de esa intención de yo como ser humano verme reflejado en la arquitectura que habito. ¿Ok? O nosotros como sociedad, ese pensamiento en común, cómo se ve plasmado en esa obra arquitectónica. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo pienso, por ejemplo, con el edificio de la Asamblea Legislativa? ¿Qué de nosotros como sociedad creemos que es la democracia? ¿Y cómo se puede ver reflejada en ese edificio? ¿Ok? Pensamos que, o sea, uno podría pensar, independientemente si nos gusta o no nos gusta ese objeto arquitectónico, pero bueno, nuestra democracia es sólida, nuestra institucionalidad es sólida y pasa por tener, un centro iluminado. Es decir, ese centro iluminado, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, esa transparencia al entorno de los poderes legislativos, del poder, legislativo. Todo eso está plasmado en la obra, es lo que yo me pregunto. Sí o no, podemos verlo después. Y inclusive, podría no gustarme el objeto arquitectónico como tal, pero tal vez el mensaje que está expresando es el correcto. O tal vez no. Aquí tengo unas imágenes que quiero compartir con ustedes sobre esos espacios. Si bien ese espacio va a condicionar el pensamiento, y obviamente no solo el espacio, sino las condiciones generales de por qué esta persona vive ahí, también esta persona puede cambiarlo. Y de hecho eso es parte del derecho a la ciudad, o del derecho al hábitat, que es poder manipular nuestro espacio inmediato, nuestro espacio habitable. Algunas personas tienen ese derecho, otras personas no. Va a depender también de dónde vivamos. ¿Okay? Nuestra misma personalidad se va a acomodar a si vivo en una ciudad fría, llena de luz, donde lo importante es el comercio y no tanto la convivencia humana. Puede ser que nosotros notemos a personas que viven en la ciudad un poco más malhumorados o un poco más individualistas que las personas que viven en otro tipo de ciudad, o a personas que viven en suburbios, ¿ok? Que tal vez sean un poquito más amigables, ¿verdad? Pero bueno, también va a depender del tipo de suburbio, porque no es lo mismo un suburbio abierto, iluminado, calles amplias donde puedan ser recorridos esos espacios públicos,
a un condominio súper cerrado donde la expresión humana se ve muy limitada y la expresión humana al exterior se ve limitada y solamente puede ser expresada al interior. O ciudades que ya tienen mucho más de 500 años de creación y de continua renovación y regeneración de su tejido urbano, y se van creando espacios más amigables, tal vez, más humanos, más a la escala humana, a la escala que los humanos podemos sentirnos realmente cómodos. Y tal vez el ser humano que vive ahí es diferente al ser humano que vive en Tokio, que vive en Nueva York, que vive en París. Que igual, vean que las escalas de la anterior imagen, de esta imagen, es la misma. Pero la configuración espacial de esa zona urbana, pues van a hacer que yo perciba la ciudad distinta y me perciba a mí mismo distinto. O cuando logramos devolver al espacio urbano cierta naturalidad y nos sentamos mucho más cómodos. A pesar de que la ciudad es así de increíblemente aplastante al ser humano, podemos encontrar y modificar ciertos espacios para sentirnos un poco más humanos. Y también hago la pregunta de cómo es el espacio en nuestra ciudad. ¿Cómo es nuestra ciudad? ¿Qué es lo importante para nosotros? Si de verdad lo importante para nosotros como seres humanos costarricenses o que habitamos Costa Rica, no necesitamos ser costarricenses, pero sí sentirnos identificados con esos principios, en realidad son principios de sostenibilidad ecológica. Cuando tenemos ciudades sumamente llenas de gente sin tener un equilibrio sostenible. Y bueno, por lo menos hemos logrado contener el crecimiento y la marcha urbana para que no crezca hacia estos cerros. Pero es suficiente. Nosotros podemos crear y respetar el espacio natural, crear espacio artificial respetando el espacio natural. Esa es una imagen desde las eólicas en Santa Ana, hacia el lado de Santa Ana, no hacia el lado de San José. Bueno, hacia el lado de Puriscal en realidad. Pero bueno, son todas esas preguntas que también hay que hacerse. Nosotros, a ver, este espacio en sí también nos condiciona a nosotros como seres humanos y nos permite, bueno, preguntarnos qué es lo importante, ¿ok? Y qué es lo importante para la sobrevivencia humana, qué es lo importante para mí como ser humano, qué es lo que considero bello, qué es lo que considero feo, qué aportes de este espacio natural puedo darle a este espacio artificial y viceversa. También qué es lo que va a ganar este espacio natural cuando nosotros lo modifiquemos, porque lo podemos modificar. Podemos cambiar nuestra estructura mental y modificar el espacio construido. Eso es lo que dice el autor. Conclusión 1 del espacio arquitectónico como expresión del espacio existencial es que el espacio arquitectónico es la concreción, representación y simbolización del espacio existencial, de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Al final es un producto del espacio arquitectónico, de qué es lo que nosotros consideramos como bueno, como vivencial, para que otras personas lo disfruten físicamente. Es también el contrapunto de ese espacio existencial, en la medida que incluye el proyecto de un espacio existencial posible, que aglutina las aspiraciones humanas de modificación del entorno. Este espacio nuevo creado puede generar o puede albergar o puede ser la concreción de todas esas ambiciones de como seres humanos queremos vivir. Ejemplo, los compañeros hablaban, ¿se acuerdan el equipo de Australia? Que Australia en un principio tenía una arquitectura muy clásica, ¿verdad? Y lo pueden ver ahora con el trabajo de los compañeros, pero que ahora ellos están liderando una forma de hacer arquitectura mucho más sostenible, ¿cierto? Y bueno, tal vez su poder económico les permite hacer esta exploración en innovación en arquitectura.
Pero bueno, al final esa forma de hacer arquitectura, de hacer obras arquitectónicas, lo que está haciendo es concretando ese ideal de como seres humanos tenemos con respecto a cómo va a ser nuestra relación en el mundo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a poder producir arquitectura que sea sostenible, que tanto el poder tomar ese material de la tierra no le represente mayor afectación y el mantener operando ese edificio tampoco? Y generemos un sistema que sea realmente sustentable para vivir. A eso se refiere este texto. Como conclusión 3, a la vez el ser humano debe ser capaz de adaptarse, de incluir en los esquemas mentales de su espacio existencial el espacio arquitectónico existente, y en la medida que los edificios forman parte de ese entorno. Y el edificio, la arquitectura, debe poseer una estructura que facilite, precisamente, esa adaptación de los seres humanos a ella. ¿Okay? Esa es la presentación de esta semana. Por favor, les pido que continúen, bueno, a partir del análisis que ustedes mismos hagan de este pequeño vídeo, por favor continúen con el vídeo que se llama Impacto del espacio arquitectónico, que es del arquitecto Rafael Martínez Zárate. Lo que les pido en el formulario es que, a ver, todas y todos nosotros hemos estado en algún espacio arquitectónico, en algún momento de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, según lo visto en esta clase y según lo que vean en el video de Martínez Zárate, lo que quiero que hagan es que describan las sensaciones vividas en algún momento que hayan tenido al ingresar a un espacio arquitectónico. Para esto, lo que necesito es que describan el edificio, digamos, esta envolvente del espacio arquitectónico. Entonces describan cuál edificio es, indiquen cuál es, dónde está. Puede ser un edificio, puede ser un espacio urbano. Y hagan referencia a lo que sintieron y por qué lo sintieron. O sea, qué sensaciones les transmiten. Puede ser desde una iglesia, puede ser entrar a su escuela, me refiero a la escuela primaria o a secundaria, o no sé, algún edificio emblemático, algún museo, aquí en el país, en el extranjero, lo que sea. Que expresen qué fue lo que ustedes sintieron cuando ingresaron a ese espacio. Y que indiquen por qué consideran que el espacio es un espacio arquitectónico. Ese espacio al que entraron, ¿por qué es un espacio arquitectónico? ¿Ok? Y no simplemente un espacio construido. Eso es lo que espero que hagan. Eso va a estar en el formulario. Y bueno, chicos y chicas, ahí nos estamos hablando por medios virtuales. Espero que estén muy bien, que sigan respetando esta cuarentena y las disposiciones del Ministerio de Salud para tratar de sobrellevar lo mejor posible. Entonces espero que estén muy bien. Hasta luego.